realmente no me gusta meterme en los temas políticos porque creo que eso es lo que hace es polarizarnos, ¿verdad? Y nos lleva más bien a entrar en lo que está el mundo, ¿verdad? Que si para acá, que si para allá, pero tal cosa. Pero anoche hubo una transmisión de un Consejo de Ministros, no sé si alguien está enterado, si no está enterado, pero esa transmisión fue llevada en directo a todos los colombianos. Algunas personas lo pudieron ver en directo porque creo que pararon la televisión de los canales normales y empezaron a transmitirla. Y otros, como en el caso mío, nos enteramos por la mañana, cuando las noticias estaban hablando de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho. Y pues de pronto ustedes si están en el trabajo, en la calle, en el Transmilenio, pues todos escuchamos los comentarios de lo que hablaban y de todo lo que estaba sucediendo en esa parte. Y creo que pues no podemos pasarlo por alto porque tristemente fue motivo de burlas, motivo de memes, de un montón de cosas, pero la verdad para mí es motivo de incertidumbre. Y recuerdo que en estos días yo hablaba con mi esposa, y hablando con mi esposa, le decía que de pronto cuando vemos cosas así como raras de lo que está pasando en el gobierno que tenemos, la gente saca el lado jocoso, ¿verdad? Se ríe y ay, que muy chistoso y todo. Pero creo que nosotros sí deberíamos colocar la atención, porque más allá de lo chistoso sí es entender qué está pasando. Porque ya a veces me parece, y no lo hago criticándolo, sino lo hago es viendo la realidad de lo que está pasando, pues rayamos como en lo ridículo y en lo irresponsable, porque no solamente es tonto, sino también es irresponsable lo que vemos. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién nos está gobernando? O sea, ¿cómo estamos en ese sentido? Y esto nos debe llevar a que estemos orando por Colombia. Creo que debemos orar porque más allá de los chistes, vuelvo y digo, por ejemplo, lo que pasó la noche del trino, de que no la gente si entraba o no, si eso hubiera sido entre semana, la economía se hubiera visto afectada, bueno, un montón de cosas hubieran sucedido simplemente porque a alguien se le ocurrió sin pensar mandar un trino. No fue un trino, sino solamente fue una orden que mandaron en ese momento. Pero escuchando esto esta mañana y preparándome para venirme a la oración, entonces estaba pensando y estaba diciendo, bueno, y estas son las personas que nos gobiernan. Y acá que tengo hermanos venezolanos, muchas veces yo tenía pena ajena. Cuando uno escuchaba los discursos de Hugo Chávez o cuando escuchaba a Maduro, uno decía, uy, qué embarrada, o sea, qué embarrada. Pero resulta que la pena ya no es ajena, la pena ya es propia. Porque ya eso que pasaba a otro lado se pasó también acá. Y hay cosas que son absurdas, porque vuelvo y digo, no estamos gobernados, no se está gobernando, no se está mirando objetivamente, no se está hablando, sino se sale con un montón de cosas que no son correctas en esa parte. Y vuelvo entonces, uno pregunta, ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos representa? Y acá es donde quiero detenerme, ¿quién nos representa? ¿Por qué? Porque el tema no es político, pero lo tomo como base de lo que quiero hablar en esta noche. Porque en ese momento inmediatamente pensé en la iglesia, pensé en nosotros como iglesia, y no con respecto a la postura que vamos a tomar sobre lo que esté pasando en el gobierno, sino pensé en la iglesia en cuanto a que nosotros nos presentamos como cristianos. Entonces de pronto usted en su trabajo, la gente sabe que usted es cristiano o no. En su casa, la gente sabe que usted es cristiana, en su colegio, en su universidad, en el lugar donde usted está, generalmente nos presentamos como cristianos y decimos, yo soy cristiano, voy a tal iglesia, estamos en ese lugar. Pero la pregunta es si nosotros entendemos la responsabilidad que implica tener ese título. O sea, ¿qué implica que yo me llame cristiano? Porque no solamente, sí, soy cristiano, entonces algunos dirán, aleluya, la meladillo, bueno, lo que sea. Otros dirán, ¿a qué iglesia va? Y lo identifican es con un lugar. Pero ¿entendemos nosotros realmente lo que significa ser cristiano? La responsabilidad que implica que nosotros podamos decirle a alguien, oiga, mucho gusto, mi nombre es tal, soy cristiano y voy a tal lugar. Anoche en el seminario empezábamos una materia que se llama Cristología y yo no empezaba con esto, pero en algún momento de la clase hacía una pregunta. Y yo quiero trasladarles a ustedes esa pregunta. Y es, ¿qué cree usted que vio Cristo en su vida para haberlo perdonado? O sea, ¿qué vio en Cristo? O sea, en Kelly, ¿qué vio? Digo, niña tan linda, hermosa, siempre obediente a los padres, jamás ha mentido, jamás ha sentido envidia, jamás ha sentido orgullo. Ella merece eso, ¿verdad? Nidia seguramente lo mismo, ¿verdad? Jamás le ha sacado el mal genio al esposo ni a los hijos, jamás. Entonces,
cuando yo miro esto, resulta que si yo lo miro en mi propia vida, en la vida del pastor, pues yo no encuentro nada que Dios haya visto. No hay nada que Él haya visto. Quiere decir que si somos salvos es por pura gracia y por puro amor y por pura misericordia de Él. Pero aunque no encuentro nada y somos salvos por la gracia, lo que sí quiero detenerme es entender que esto nos debe llevar a asumir una responsabilidad sobre el título que tenemos. ¿Y cuál es el título que tenemos? No simplemente es ser cristianos, sino que el título que tenemos es ser hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa o cómo deberíamos comportarnos? Entonces yo veo a Andrea, que ya pronto está por entrar a la universidad, ya tiene un buen empleo, está ministrando acá, y entonces yo le pregunto a Héctor qué piensa de su hija, pues Héctor va a sacar pecho. Dice, ella es mi hija, yo la crié, pero yo estuve con ella, ¿verdad? Pero tal vez, aunque Héctor seguiría amando a su hija, si ella no estuviera acá, no lo haría sentir tan orgulloso. Pues no acá ministrando, sino si la vida que estuviera llevando no fuera esta, sino fuera otra, de desorden, de qué sé yo, otro tipo de cosas, pues él diría, pues sí, es mi hija y la amo, pero no me hace sentir orgulloso. Entonces imagínense que somos hijos de Dios y que representamos a Dios en donde estamos. Y algo que nosotros debemos entender es que, por ejemplo, podemos caer en el error o más que el error, en la desgracia o en el dolor que pasan nuestros gobernantes. Cuando en lugar y hoy escuchaba algo en las noticias y hablaban de consejos de ministros de antes, de otros presidentes, de otras épocas, y decía, un gobernante inspiraba respeto, daba seguridad, generaba confianza, su palabra se entendía. Pero tal vez hoy lo que genera a veces es desconfianza, irrespeto, no credulidad, burlas, vergüenza a veces. Y entonces que no nos pase eso a nosotros. Y entonces volviendo al tema nuestro como hijos de Dios, entonces el título de mi enseñanza es cuidado, representas a Cristo. Entonces imaginen que donde estemos, si yo digo que soy cristiano, ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, ser hijo de Dios. Y entonces donde quiera que yo esté voy a representar a Cristo, mis actitudes, mis acciones, mis pensamientos, la forma en la que me comporto, cómo camino, cómo vivo, represento a Cristo. Así que algo que deberíamos tener claro, que deberían tener claro los servidores públicos, por ejemplo, en este caso lo que pasa con los gobernantes, es que cuando alguien tiene un cargo público, pierde como que en cierta manera su vida privada, porque tiene que darle dignidad al cargo que tiene, y entonces eso implica que cuando él hable, que cuando él actúe, que cuando él opine algo, él tiene que entender que no lo hace por su propia voluntad, de su propio sentido, sino que representa a. Entonces yo quisiera, no quisiera, pero digamos un día se me olvida y me pongo de mal genio, uy, pero espera, yo tengo que acordarme que soy hijo de Dios. Y que la gente me está viendo y que tal vez lo que yo haga, lo que yo viva, está hablando acerca de esa esencia que hay en mi vida. Entonces yo empiezo a entender que tengo que honrar la dignidad de lo que en el gobierno, me han dado, ser presidente, ser ministro, ser un senador, ser un militar, ser lo que sea, tengo que representar esa dignidad. Ahora nosotros representamos la dignidad de Dios. Wow, suena como muy duro, ¿verdad? Pero eso es lo que somos. Representamos la dignidad de Dios. Donde quiera que estemos, estamos representando a Dios. Por eso Pablo nos dice en ese mismo sentido, 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora dice que nosotros somos embajadores. Y la palabra embajador es una palabra muy fuerte, o sea, es una palabra de una gran responsabilidad, porque embajador es alguien que representa, y no representa a una persona, o no representa a una empresa, o no representa a un grupo X o Y, no representa a una nación, o representa a un reino. Cuando se manda un embajador de una nación a otra, esa persona está representando a todos, si fuera el caso de los colombianos, a los colombianos. Si fuera el caso de los venezolanos, a los venezolanos. Al país del que corresponda lo está representando.
Entonces eso me lleva a mí a entender que nosotros, más allá de lo que podamos pedirle a Dios, porque de cierto tenemos todo en Dios porque Dios nos lo ha dado todo, lo que nos debería preocupar es lo que demanda Dios de nosotros. Esa era lo que esta mañana estuvieron en la oración. Estábamos orando y diciéndole a Dios, queremos entender tú qué pides de nosotros. Antes de pedirte, antes de decirte, Señor, danos, Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, guárdanos, Señor, cuídanos, Señor, haz esto por nosotros. Les estábamos diciendo, Señor, ¿tú qué quieres de nosotros? ¿Cómo quieres que nosotros nos comportemos? ¿De qué manera quieres que nosotros estemos en ese sentido? Y lo que Cristo quiere es primeramente que nosotros cada día fortalezcamos esa reconciliación que hay con Él, que cada día nos acerquemos más a Él como nuestro Padre, como nuestro Señor, como el que nos levanta, como el que nos fortalece, pero asimismo también Él quiere que nosotros llevemos a otros a que se reconcilien con Dios, a que puedan tener esa esencia, y como lo he dicho tantas veces, que realmente podamos entender que no se limita solamente a practicar una religión cuando voy a un lugar o algo, sino que realmente yo pueda ser transformado en mi pensamiento, en mi conducta, en mis hechos, en mi forma, por lo que Dios ha establecido. ¿De acuerdo? Así que yo puedo entender, y a todos nos ha pasado, hay gente que no quiere ser cristiana porque simplemente no quiere y nada que hacer. Usted ni yo podemos obligar a nadie. Entonces de pronto usted le dice a alguien, y dice, sí, chévere, pero no me interesa, no me gusta, no es de mi agrado, y listo, no podemos hacer nada, pero digamos que hicimos el esfuerzo en nuestra parte de hablarle. Pero es muy diferente a que alguien nos diga que no quiere saber del Evangelio, muy diferente a que alguien no quiera saber del Evangelio por el testimonio de los cristianos. Es muy diferente, hay una distancia. Porque tal vez si yo compartí, no quiso, pues porque no quiso, pero a veces escuchamos, no es que esos cristianos, es que esos hijos de Dios, y entonces encontramos unos que son hijos de Dios, entre comillas, y son esos hijos de Dios que no tienen comunión con Dios, que de pronto son los que más roban, o son los que más vulgares son, o son los más orgullosos, o son los más conflictivos, bueno, qué sé yo, cuántas cosas pueden haber. Entonces me lleva a mí a entender que hay una responsabilidad ahora de cómo yo me comporto como hijo de Dios, cómo manejo mi carácter, cómo manejo mi vida, cómo yo doblego muchas veces los deseos de mi corazón o de mis pasiones por entender que ahora represento al Señor, que ahora represento lo que Él es. Hablaba en el retiro, en el encuentro de los líderes, no recuerdo cómo era que lo presentaba, pero quiero decirlo de esta manera. Es diferente que alguien que llegó hoy por primera vez a la iglesia y de pronto encontró a Cristo en su corazón y encontró su amor y sale y comete un error. Bueno, sí, embarrada, no debería cometer el error, pero digamos no es tan notorio porque nadie ha escuchado su testimonio. Pero de pronto usted es el hermano que se para en la puerta y recibe todos los domingos a la gente y les da un abrazo y un beso, y esas personas que vinieron lo ven a usted afuera haciendo algo indebido. Este es el que va a la iglesia, y ya empieza a hacer un comentario, ¿verdad? Pero no es lo mismo si el que tiene esa parte es el que toca acá el piano o el que dirige la alabanza. Espere. O si es el pastor. Entonces no, en todos es igual de malo, pero digo que tal vez la visibilidad que Dios nos da hace que cada día asumamos una mayor responsabilidad. Hace que cada día entendamos que, oiga, espere, esto es en serio. Y yo necesito caminar con pies de plomo, colocar mi fundamento en Dios y entender qué es lo que Dios quiere y de qué manera debo conducirme en la casa de Dios. Entonces Pablo le escribe ahí en esa misma carta a los Corintios, les escribe más adelante a ellos y les dice algo, lo tomé de la Nueva Traducción Viviente porque me pareció que era más claro, y en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 les dice: examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. O sea, le dice a los corintios, bueno, pues miren a ver, miren sus frutos, miren su fe, miren su conducta, miren si han avanzado, miren si el Espíritu Santo los redarguye, porque esto quiere decir que están avanzando. Si no, oiga, cuidado porque entonces están retrocediendo, están volviendo atrás. Ahora, ese examen que el Señor le pide que se hagan los corintios es el mismo que nos pide a nosotros, y ese examen es mirar todo el tiempo
si nosotros realmente estamos caminando en lo que Dios tiene. Entonces habla de que nosotros somos embajadores. Y como embajadores tenemos que mirar lo que está haciendo nuestra vida. Hubo una, bueno, no, vuelvo y digo, no quiero hablar de política, entonces no voy a hablar de personas en específico, pero es chévere cuando de pronto en esas reuniones de países internacionales donde van los representantes de diferentes naciones, se para a alguien que es de la nación de uno y empieza a hablar coherentemente, con convicción. Uy, uno dice, wow, nos está representando. Al contrario que cuando alguien va a esos lugares y empieza a hablar cosas tontas, uno dice, uy, qué vergüenza. Mejor no diga que es de Colombia. A veces nosotros, mejor no diga que es cristiano. Mejor tenga la boquita cerrada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, la forma en la que está actuando, nos representa de una manera equivocada. Entonces acá yo me quiero detener a entender que cuando en una nación, déjenme decir algo que hizo mal, por ejemplo, bueno, en muchas cosas que yo creo que el presidente hizo mal. Entonces él coge y transmite y le dice a todo el mundo, no, es que yo sí quiero hacer una revolución buena, pero es que la gente que me ayuda es muy mala. Bueno, pero señor, es que usted fue el que los escogió. Entonces si eran malos, ¿por qué los escogió? Porque de una u otra manera, si yo hablara mal de los líderes que he colocado, entonces imagínate, yo nombré a Héctor de pastor, a Mateo de pastor y a Víctor de pastor, y entonces ellos son pastores de la iglesia y no sé qué. Y un día pasa algo y yo digo, no, pero es que esos pastores también es que… Bueno, pues si yo hablo mal de esos pastores, estoy hablando mal de mí, porque supuestamente estamos delegando en alguien que confiamos, que creemos que tiene ya el fruto, la madurez para hacerlo. Lo mismo es en una situación. Así que alguien que es escogido como embajador es alguien de carácter, alguien maduro y alguien que tiene una buena reputación. Se espera que tenga una buena reputación. Quiere decir que el pastor Giovanni o que el pastor Héctor o que el pastor Mateo o que el pastor Víctor jamás se equivocan. No estamos diciendo eso. Sí, puede que tengamos equivocaciones, pero tal vez estamos en un proceso donde vamos avanzando en haber formado el carácter, en haber formado nuestra vida, en tener un criterio, en saber que hay cosas que podemos y que no podemos hacer, porque se habla de eso. Entonces nosotros entendemos que Dios nos llamó a ser sus hijos y que siendo sus hijos nos pide que tengamos una responsabilidad. Entonces, por un momento, piense usted en este punto, si para usted esto es importante o no es importante, si es relevante o no es relevante. Porque si no es importante, no hay problema, pero tal vez usted, entonces si no es importante, no debería tampoco decir que es hijo de Dios, porque tal vez su actitud, su comportamiento no va a ser el mejor. Pero si usted va a decir que es hijo de Dios, entonces ¿cómo lo ven a usted en el lugar donde está? ¿Cómo lo reconocen? ¿De qué manera hablan? ¿De qué manera se expresan de Dios cuando lo miran a usted? ¿Realmente hay una credibilidad en lo que usted hace? Entonces yo voy a tomar unos puntos y mi primer punto es: como hijo de Dios tenemos una responsabilidad. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso guardamos tanto nuestro testimonio, pero el testimonio no es por la iglesia, o sea, no es porque hablan de ICAS o porque hablan del pastor, no, porque al final esto es algo pequeño. Pero estamos representando algo más grande, y algo más grande es el reino de Dios. Estamos representando al Cristo que nos redimió, al Cristo que nos amó, al Cristo que nos perdonó, al Cristo que nos ha restaurado. Entonces somos embajadores en la tierra y representamos a Cristo, nada más y nada menos. Por eso digo que no es la iglesia, o sea, usted no representa a ICAS. Si es que usted va y dicen que es de ICAS, no, nadie dice que es de ICAS o de Manantial o de su presencia, no, dicen es cristiano. Es cristiano, es lo malo, ¿verdad? Entonces a veces como cuando yo digo, mucha gente, pero digamos que los taxistas tienen mala fama. Uy, es que esos taxistas, pregunto, ¿son todos los taxistas? No, seguramente no. Seguramente hay buenos taxistas, seguramente hay gente que hace bien su trabajo. Pero por esos que hacen cosas malas, entonces nosotros tendemos a generalizar, son todos. Y la gente que vea a un cristiano mal, no, yo no voy a porque esos cristianos… No son esos cristianos, es ese cristiano. Listo, yo no puedo responder por lo que haga otro cristiano, pero yo sí puedo responder por lo que yo haga. Y lo que queremos es nosotros entender que tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio,
de que nuestra vida sea transparente, de que nuestra vida muestre una comunión en lo que Dios haga porque representamos al Señor. Ahora, no lo hacemos por jactancia ni por sentirnos superiores. O sea, yo no miro a nadie, porque es un error que a veces cometen ciertas personas, que soy cristiano y te miro así por encima del hombro porque yo por... No es de sentirme superior. Tampoco es algo en lo que me pueda jactar, porque dijimos que ¿qué hicimos para que mereciéramos el amor de Dios? Nada. Entonces, si no hicimos nada, ¿de qué nos jactamos? Más bien agradezcamos que nos miró con amor, más bien agradezcamos que alcanzamos su gracia, más bien agradezcamos que Él nos permitió caminar en su amor. Así que en lugar de sentirme orgulloso, en vez de jactarme de ser cristiano, en vez de jactarme o sentirme superior porque tal vez ahora en la iglesia tengo un cargo, tengo una responsabilidad, tengo algo, debo entender que es un privilegio, es un privilegio haber sido tenido por digno en Dios, en haberme perdonado. Pero no solamente en haberme perdonado, sino en el caso mío, voy a hablar personalmente, ahora predicar la palabra. Porque yo, que me conozco desde chiquito, yo me conozco desde pequeño, yo sé quién soy yo y yo no debería estar acá. O sea, yo no sería digno de predicar la palabra. Pero ¿por qué soy digno? Porque su gracia me alcanzó, porque Él me perdonó y porque me dio el privilegio. Entonces eso no hace que yo me sienta orgulloso, sino más bien hace que me sienta agradecido. Y no hace que me sienta orgulloso, sino más bien me hace ser humilde y entender que dependo de Dios. Porque no es por un talento, una dignidad propia, sino es porque a Dios le plació en su amor y en su misericordia. Hay un mensaje que Pablo da en Romanos, y ese mensaje habla acerca del Evangelio. Entonces va a hablar de la prédica, pero quiero quedarme en la última parte. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y está hablando de la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Después dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ah, pero eso le está hablando a usted, pastor, que usted es el que predica. No, está hablando a todos. Cuán hermosos son los pies de aquellos que a todo lugar donde vayan pueden hablarle a otros del amor de Cristo. Pueden decirles a otros que hay una esperanza, que hay una vida en Cristo, que podemos caminar en el Señor. Que generalmente, yo no sé si a usted le ha pasado, pero generalmente hay gente que se le burla, que se, ay, usted, aleluya, no sé qué tal cosa. Pero esa misma gente, cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, lo busca y le dice, venga, usted que está más cerquita de Dios. Usted que Dios sí lo escucha. Y tal vez son los momentos donde podemos aprovechar para ir y llevar la palabra y decir que ese Dios que me escucha a mí también puede escuchar a la otra persona, cuando realmente se acerca con una fe genuina y quiere aceptar el amor de Dios, quiere aceptar la misericordia de Dios, quiere aceptar la bendición de lo que Dios ha establecido. Así que podemos entrar en esa comunión con Él y entender que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es representar a Cristo en todo lugar. ¿Quiere decir eso que vamos a ser amargados? No. ¿Quiere decir eso que todo el tiempo vamos a andar serios? Tampoco. ¿Quiere decir eso que jamás podremos reír o divertirnos? No está diciendo eso. Lo que quiere decir es que soy responsable delante de Dios de que en las diferentes esferas de mi vida en las que yo me comporte, en las que yo viva, debo saber que represento a Dios. Entonces, claro, cuando estamos acá sentados en la iglesia escuchando la palabra, representamos a Dios. Pero es que acá no hay problema, acá todos somos santos, somos hermosos, somos intachables. Pero mañana, cuando vaya a mi trabajo, mañana cuando vaya con mi grupo de amigos a, qué sé yo, a un paseo, en diciembre cuando estuve con mi familia paseando, en la universidad cuando entre, no puedo olvidar que soy cristiano. No puedo olvidar que camino con Dios. No se me puede olvidar que represento al Señor y que camino en la gracia y en el amor de lo que Él tiene. Así que mi primer aspecto es que como hijo tengo una responsabilidad. Pero como hijo yo no solamente tengo una responsabilidad, sino que como hijo también tenemos un mensaje. Entonces tenemos la responsabilidad, pero tenemos un mensaje. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, y acá me parece algo tan espectacular,
Yo quisiera que nosotros entendiéramos que cuando yo me siento con alguien en el puesto de un bus, en el al lado, en el banco, un familiar, un compañero del trabajo, un amigo, un conocido, un familiar, cuando yo comparto el evangelio, lo que estoy haciendo o lo que está sucediendo es que Dios está hablando a través de mí. Porque yo no estoy compartiendo un mensaje mío. O sea, yo no le estoy diciendo a alguien, oiga, usted crea en mí, ¿verdad que le va bien? No, 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 porque quien crea en mí no tiene nada. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Yo estoy llevándose el mensaje de Dios, o sea que Dios es el que a través de mí le está diciendo a la gente, confíe en mí, pero con mí es Dios. Entonces llevamos a la gente a confiar en Dios, llevamos a la gente a mirar a Dios, llevamos a la gente a caminar en la gracia, en el amor y en la bendición de lo que Dios tiene. Confíen en Dios, que Él es el que tiene el poder. Entonces cuando hablamos, eso está hablando Dios a través de nosotros. Ahora, ese mensaje que llevamos, lo llevamos generalmente ¿a quién? A pecadores e incrédulos. Personas que no creían, personas que caminaban en sus delitos y pecados. Ayer también hablábamos algo en el seminario, y era con respecto a esto, que tal vez nosotros cuando no conocemos del Señor, pues pensamos que pecado es fumar, tomar y bailar apretado. Siempre dice el pastor eso. Pero entendemos que hay pecados más fuertes. Y por ejemplo, yo hablaba ayer en el seminario y le hacía una pregunta y le decía a las personas, ¿cuántos de ustedes han identificado algo que en su vida era normal, pero ahora entienden que es pecado? Y ustedes no se han dado cuenta. Y una persona llegó y dijo, yo entendí que el quejarme es pecado. Que el decir, es que ese trabajo, es que está haciendo sol, es que está haciendo... Y yo le decía, ¿y por qué es pecado? Dijo, porque tal vez lo que Dios quiere es que yo sea agradecido. O sea, ¿cuánta gente buscando un trabajo y yo que tengo el trabajo me quejo porque lo tengo? ¿Cuánta gente quisiera que lloviera porque están haciendo racionamiento y cuando llueve, entonces en lugar de agradecer que llovió, me quejo porque llovió? O cuando ha habido un invierno muy fuerte y entonces sale el sol, entonces me quejo porque ahora hace calor. Y decía, yo entiendo que eso tuvo que haber cambiado. Entonces es cuando yo me empiezo a meter con Dios y entiendo que el mensaje que doy se lo doy a personas que van a conocer a Dios, y conociendo a Dios, conociendo su palabra, van a ser transformados en su forma de pensar, en su forma de actuar, para que seamos conforme a lo que Cristo quiere. Para que caminemos conforme al propósito, a la voluntad de Dios, y que lleguemos a la plenitud, a la gracia, al amor, a la bendición de lo que Dios tiene. Ahora, lo que sí es cierto, que usted y yo no podemos desconocer esto, es que no es la elocuencia del que habla el que transforma la vida o el que convence. O sea, no es la elocuencia de nadie. Porque puede ser el más elocuente y que no convenza a nadie. O puede ser la persona más enredada para hablar y todo el mundo se convierte. Porque es que no es la persona, nosotros solamente somos instrumentos. Quien convence, quien trae a nuestro corazón en la revelación de la palabra, es el Espíritu Santo. A mí esta parte me impacta mucho, porque resulta que es que tiene que ver con la elección. Y entonces no es el que quiera, no es el que corra, no, es el que Dios ha escogido. Es el que Dios ha elegido. Por eso al principio dije, ¿qué tenía Dios? Piensen esto. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, ¿cuántas personas en un cementerio había enterradas en ese momento? Muchísimas. Pero Jesús solamente llegó a una tumba. Ahora, pregunto, ¿el que llegó a la tumba estaba menos muertos que los otros? No, todos estaban igual de muertos. Pero Dios escogió a Lázaro. No escogió al resto. Dios nos escogió a nosotros. En medio de mucha gente. En medio de muchas personas. Bueno, ahorita voy a hablar del proceso, pero nos escogió, ¿por qué? Porque Él sabe que tenía en nosotros un propósito, que es lo que dice en Efesios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Dios trae a alguien a la iglesia y esa persona se planta en la iglesia y crece, no es por la elocuencia o por el buen testimonio de una persona, sino es porque Dios realmente lo trajo. ¿Y por qué digo esto? Porque no es de gloria nuestra. Porque a veces yo no sé si usted, es que él es ovejita mía, porque yo, no, pues usted fue el instrumento. Pero aunque somos instrumentos, la gloria solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el que cambia, es el que transforma, es el que obra en la vida. Pero aunque el Espíritu Santo es el que convence, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Y es la responsabilidad de que nuestro mensaje tenga credibilidad. Listo, el Espíritu Santo lo va a hacer.
Pero ¿cómo hago yo para entender que mi mensaje tiene credibilidad de acuerdo a cómo yo actúo? Por mi comportamiento. Hubo alguien que me habló en estos días y me dijo, uy, es que yo tengo una persona que conozco una persona, y esto usted de pronto ha escuchado esto muchas veces. Dijo, no, esa persona a veces se desordena y eso se aparta de Dios. Uy, pero cuando se mete con Dios, eso ve revelaciones y ve cara de micos y ve no sé qué. Y yo lo miraba como... Dije, ¿usted quién le dijo que es que yo tomo la unción y la suelto y la agarro y la suelto? No, 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 no. La credibilidad de un mensaje se da en la persistencia, en la tenacidad y en el compromiso que yo muestre al mensaje. Y que no es esporádicamente, no es de un día, no es de un momento. Es permanentemente, camino en el Señor, camino en Él. Así que yo soy responsable. ¿Y cómo soy responsable? Entonces usted no piense que si usted está en su trabajo, por ejemplo, y usted en su trabajo es el que llega tarde, el que sale temprano y nunca colabora en nada, el que se queja por todo, el que anda renegando y encima le está haciendo sindicando al jefe, y un día su jefe está mal y usted va y le dice, ven, Cristo tiene la respuesta. ¿Usted cree que le va a creer? Va a decirle, primero usted vaya y cambie su vida y se venga a querer cambiar la mía, porque usted mismo no preparó el mensaje. Pero tal vez si la gente vio en usted algo diferente, su comportamiento, su forma de actuar, su forma de ser, su diligencia, su compromiso, su responsabilidad, su orden, bueno, tantas cosas que pudiera haber. Ahora, déjeme aclarar acá. Hay virtudes que tenemos innatas, hay gente que tiene virtudes innatas, no estoy hablando de esas virtudes. Cuando la gente vio en nosotros o ve en nosotros realmente un cambio, una sinceridad, cuando ve que en nosotros hay una sinceridad, eso es lo que adorna, el mensaje. Entonces hay algo que me llama la atención, porque Pedro y Juan, usted sabe cuál era la profesión de Pedro y Juan antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pescadores. Pero hay trabajos que son más duros, y yo creo que el pescador es un trabajo fuerte. Así que el pescador entonces tiene las manos callosas y entonces se enseña a ser ¿qué? Brusco. Su forma de hablar es brusca, su forma de ser es áspera. No le pone flores, no, buenas tardes, ¿cómo está? No, ¿qué hubo? Y muévase y hágale, porque es parte del trabajo. Pero este par de pescadores que fueron encontrados por Jesús y que los llamó y les dijo, vengan conmigo y los va a hacer pescadores de hombres. Hay una palabra en Hechos que dice lo siguiente, Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Espere. Decían, oiga, ellos sabemos quiénes son pescadores. Sabemos que por su trabajo y tal vez por su nivel no tuvieron estudio, que andaban con la gente y que esa gente habla ordinario, qué sé yo. Pero ellos ahora, y ese ahora para ellos ¿cuándo es? Ahora que caminan con Cristo, son diferentes. Y el hecho que fueran diferentes hace que su mensaje tenga mayor credibilidad. Yo no sé si ya estaba casado, creo que sí estaba casado. Pero obviamente yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo, y no me siento orgulloso de eso. Pero una vez estaba en la iglesia de la que nosotros salimos con mi esposa, estaba predicando una mañana. Y como esa iglesia era tan grande, pues no podía identificar a todo el mundo. Entonces prediqué el mensaje, y cuando salí, resulta que 2 compañeros que yo había tenido el trabajo estaban ahí, esperándome. Me dijeron, uy, usted ahora es pastor. Y yo sí, me dije, pero en serio, y yo sí, el Señor hizo la obra. Oiga, pero de verdad usted es pastor. Y yo pero ya no me boletina, que la gente qué va a pensar. O sea, ellos no podían creer que yo fuera pastor. Pero ellos, ¿por qué no lo podían creer? Porque ellos me habían conocido antes. Entonces me mira, ¿en serio usted? Pero eso es lo que hace Dios. Y tal vez lo que estaban diciendo ellos es, reconocemos que realmente ha habido un cambio en su vida. Reconocemos que usted ahora no es la misma persona que conocimos años atrás. Ahora creo que es bonito cuando alguien nos ve después de tantos años y nos dice, has cambiado, eres diferente, y quiero eso que tú tienes, quiero eso que hay en tu vida. Ahora la pregunta es,
Pregúntese usted mismo a usted mismo. Yo, dice mi esposa, las personas se dan cuenta que has estado con Jesús. O sea, las personas, empezando por ejemplo por mi esposa, en mi caso personal, en su caso personal puede ser su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, las personas con las que trabajo, las personas en mi familia extendida. ¿Y cómo se dan cuenta? Yo no sé si Víctor esté viendo la transmisión, pero la familia de Víctor dijo, wow, cambió. Y en diciembre le pasó algo bueno, tuvo una bendición de su carro. Él nos contó el testimonio. Pero no recuerdo si se lo contó en el testimonio, pero él sí me lo contó a mí. Y el hermano le dijo, oiga, a usted sí Dios cómo lo quiere. Fue lo que le dijo, porque él entendió que todo lo que había sucedido para comprar ese carro había sido sobrenatural, había sido Dios actuando. Entonces qué bueno cuando la gente ve en nosotros y dice, wow, si estuviste con Jesús. Porque mira cómo actúas, mira cómo cómo te comportas. Y esto no es algo que yo me esfuerzo, o sea, no es una apariencia, esto no es ser acartonado. Algo a lo que yo le tengo fobia es a la gente religiosa. Porque esto no se trata de ser religioso. Se trata de ser quienes somos, pero transformados por el poder de Cristo. Yo no puedo dejar de ser quien soy, en la alegría o en la forma o en mi forma, no puedo dejarlo, pero sí hay cosas que Dios ha cambiado en mi vida, que ha transformado para mejorar, y eso es lo que la gente ve. Así que nosotros como hijos primero tenemos una responsabilidad, pero también como hijos tenemos un mensaje, y hay dos cosas que tenemos que hacer. Entonces una responsabilidad es de ser testimonio, entonces es como, si lo miramos en términos humanos, usted es de apellido tal, y usted quiere honrar el apellido tal porque es el apellido que me dio mi papá y mi mamá y quiero honrar a mis padres. Bueno, digamos que no tenemos un apellido, tenemos un título, hijos de Dios, y queremos honrar, esa es la responsabilidad. Pero ahora no solamente tenemos la responsabilidad, sino fuimos involucrados en los negocios de nuestro Padre. Y los negocios de nuestro Padre es el reino, y en el reino yo quiero hablar de la palabra, predicar la palabra. Porque nosotros insistimos tanto en el devocional, porque insistimos tanto en que seamos pastoreados, porque insistimos tanto. Porque tal vez lo que le falta a la iglesia es eso, realmente tomar una conciencia, que ya viene ahorita a la última parte, de quiénes somos en Dios. De que no se trata solamente venir a un lugar, o sea, bendigo y qué bueno las iglesias grandes, y quisiéramos crecer, pero a veces yo digo, ¿será que sí es bueno crecer o será que no es bueno crecer? Porque ¿cuántos de ustedes han montado en Transmilenio? Todos hemos montado en Transmilenio, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió al Transmilenio y el señor del conductor le dijo, oiga, hace rato que no lo veía? ¿Alguna vez le ha dicho eso al conductor? No, sí, ni sabe quién sube y quién baja. ¿Qué hace el conductor del Transmilenio? Él solamente sabe que se sienta a la hora que le toca en el bus y que va a su ruta y que paran los paraderos. Hasta ahí sabe él. ¿Quién subió y quién bajó? Él no se enteró. Y a veces es triste cuando la iglesia es eso. Pero qué bueno cuando en la iglesia tenemos a alguien que, oiga Rosy, hace rato que no venía, ¿no? Oiga Rosy, qué bueno que te visité, qué huevos, espectaculares. Es que ella me dio unos huevos más ricos que ella. Pero qué bueno cuando nosotros, mi esposa está preguntando cuándo, es que, pero usted no le cuente. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos esa cercanía y tenemos a alguien que esté pendiente de nosotros. Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Y cuánto tiempo caminó con ellos? 3 años, ¿cierto? Más o menos. ¿Cada cuánto se veían? ¿Cada mes, mes y medio? Oiga, Él vino y les transformó la vida. Él vino y les cambió la vida. Necesitamos que Dios nos lleve. Ahora, la idea es que todos crezcamos. Jesús se fue, quedó el Espíritu Santo. La idea es que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Entonces tenemos una responsabilidad, tenemos un mensaje, y lo último es, como hijos, nuestro testimonio mostrará la madurez. Entonces, ¿qué tan maduro eres hoy en Cristo? No sé si fue Víctor el que lo predicó hace 15 días, no sé si fue él o en donde alguien lo dijo en esta iglesia, pero no recuerdo si fue Víctor.
Pero algo que yo comparto y es que la madurez no se mide por años. O sea, tú no dices, no, yo llevo 20 años en el Evangelio y soy el más maduro. Y tú llevas apenas 2 años, no eres tan maduro. No, yo conozco gente que lleva 20 años en el Evangelio y no tiene nada de madurez. Y conozco gente que lleva 2 años y ha crecido. Porque el asunto no es de tiempo, el asunto es de compromiso, el asunto es de cómo estoy yo con el Señor. Ahora, ¿cómo crezco yo en el Señor? A través de una relación y una comunión con Él. No hay otra forma. O sea, soy yo el que lo establezco, soy yo el que decido crecer en el Señor, soy yo el que decido mantenerme en esa comunión con Él. Ahora, aunque es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, porque cuando el Señor viene a mi vida, cuando viene la regeneración, que esa regeneración es la que conocemos como el nuevo nacimiento, entonces Dios viene y empieza a cambiar cosas. Cuando yo le preguntaba ayer a la gente del seminario que se había descubierto algo que en lo que actuaba y era pecado, y me dijeron sí, bueno, eso no fue que me convertí hoy y mañana lo entendí, no, a través de una comunión con Dios, porque Dios empieza a pulirnos, Dios empieza a orar en nosotros, entonces yo me voy comunicando con Él, voy entendiendo, voy afinando mi oído. Al principio, y no crean, ay, es el pastor, yo me levanto en la mañana y cuando el devocional voy a hacerlo, yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y la gloria de Dios cae. No, eso no sucede. A todos nos cuesta, no todo el tiempo Dios nos va a mostrar su gloria. Hay días de días, hay días donde el devocional realmente es algo espectacular, pero no es todos los días. Pero el hecho de que no sea todos los días no quiere decir que no lo haga. Tengo que hacerlo todos los días, pero hay días que van a ser especiales. Hay días donde Dios va a manifestarse de una mejor manera que en otros momentos. Pero es el Espíritu Santo el que por la lectura de la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, va transformando mi vida. Ahora, póngame cuidado a esto que para mí es muy importante. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y es una obra sobrenatural que no depende de mí, sino depende de Él. Pero sí hay una parte que me corresponde a mí. Y es que debo tomar la decisión de formar mi carácter conforme al carácter de Cristo. Yo tengo una debilidad en mi vida, entonces mi debilidad es el orgullo. Entonces yo voy a la cruz del Calvario y digo, Señor, ayúdame a manejar este orgullo. Pero después salgo y soy el más orgulloso. Y alguien me dice, pero y entonces, pues estoy esperando que Dios lo cambie. Cuando lo cambie, mientras tanto, no. O sea, yo espero que Dios lo cambie, pero yo también empiezo a trabajar en el orgullo, o a trabajar en la rebeldía, o a trabajar en la desobediencia, o a trabajar en ese vicio que tengo, o a trabajar en esa debilidad que hay en mi vida. Empiezo a trabajar porque entiendo que Dios está orando, pero que yo también estoy siendo responsable de formar mi carácter. Romanos 8, 28 al 30 dice, siempre nos quedamos con el versículo 28, pero déjenme leerlo hasta el 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí ve que volvemos a lo mismo? ¿Quién es el salvo? El que Dios conoció. Es al que Dios llamó. También los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está hablando la palabra? Que es un proceso. Entonces es un proceso donde Dios me va llevando a crecer en el Señor, a madurar en el Señor. Que yo soy el que lo hago más corto o más largo, pero que tiene que ver con esa relación que tenga con Él y en ese deseo de entrar en ese camino con Dios. La palabra proceso no nos gusta, y más en un mundo como el que vivimos, donde todo es tan inmediato. ¿Por qué a usted le cuesta tanto hacer el devocional y por qué no es tan difícil perder el tiempo en las redes sociales? Porque las redes sociales son algo inmediato y usted no tiene que esforzarse mucho. Usted solamente abre la aplicación en su celular y puede durar 1 hora ahí, viendo una cosa, viendo otra. Es más, ve cosas muy cortas porque ni siquiera son mensajes largos, porque a usted ya le da pereza. Usted no se va a quedar viendo un mensaje o un video de 1 hora, porque los TikTok, ¿cuánto dura un TikTok? 3 minutos, 2 minutos máximo. Pero dura 2 minutos o 3 minutos y en 1 hora ¿cuántos ve? Y usted ya no se acordó ni del primero, sino ya va en el último, pero no le quedó nada, simplemente lo distrajo.
Y vivimos en una sociedad donde por la rapidez nos mantienen distraídos, pero donde yo realmente tengo que ser consciente de lo que quiero. Y si quiero algo, voy a prepararme en eso que quiero. Ahora, si lo que quiero es Dios y si el Espíritu Santo coloca en mí el encontrarlo, entonces yo tengo que entrar a comunicarme con Él, a tener comunión con Dios y a entrar en esa identidad con Él. Así que estamos en ese proceso de formación y en ese proceso de madurez. Y Dios quiere que crezcamos y que maduremos. Así que con lo que yo terminaría es que entendiendo que somos hijos de Dios, entendiendo que yo doy un testimonio, entendiendo que cumplo un propósito, que tengo una responsabilidad, que tengo un mensaje y que soy responsable de mi testimonio. Entonces lo que me debe a mí llevar a esto es primero de ser humilde para reconocer mi debilidad. Todos acá sin excepción, empezando por el que les habla, todos tenemos debilidades. Todos tenemos un área que tenemos que entregarle a Dios y someterla a su voluntad y decirle a Dios, ayúdame porque en esto soy débil. Pero reconociendo nuestra debilidad también debemos anhelar la madurez. Entonces, ok, Dios, yo entiendo que soy débil en esto, pero yo quiero de la mano del Espíritu Santo, a través de la palabra, trabajar en esto para llegar a ser maduro en Dios. Entonces la madurez no es algo que yo mismo logro, sino que a través de mi comunión con Dios, de caminar con Él, de entender con Él. Cuando Pedro y Juan, la gente entendía que había estado con Jesús, es que Jesús había modificado su forma, su condición, pero por caminar con Él. Así que yo decido crecer en esto día tras día. Y debo entender que no importa el lugar en el que me mueva, no importa el ambiente en el que me mueva, tengo que tener cuidado. Porque donde yo vaya, si he dicho que soy cristiano, eso me representa. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta o si usted lo ha vivido, pero usted puede decir que se metió a hacer yoga, usted puede decir que se metió a acupuntura, usted puede decir que ahora volvió budista, usted puede decir lo que sea, nadie le va a decir nada. Pero diga que usted es cristiano. Y todos los ojos van a estar encima suyo. ¿Por qué hace? ¿Por qué actúa? ¿Por qué camina? ¿Por qué dijo? ¿Por qué tal cosa? Y siempre nos van a querer buscar la forma pero no se supone que usted es cristiano, porque parece que ser cristiano fuera sinónimo de ser perfecto, es lo que se entiende. Y bueno, sí debería ser sinónimo, pero para llegar a la perfección estamos en un proceso, porque el que nos conoció nos justificó, el que nos justificó nos va a llevar a glorificarnos, y en ese proceso es que estamos. Así que este corto mensaje es para decirle que lo que escuché del gobierno me puso a pensar de quién nos representa en este sentido, que a veces da como ganas de taparse. Hay unos dibujos animados, yo no recuerdo si usted los veía, un gatico creo que era, y el papá hacía el oso y el gato se ponía una bolsa de papel en la cabeza, uy, y era como diciendo qué vergüenza. A veces parece que quisiéramos eso con estas situaciones, pero si yo lo llevo a un plano espiritual, qué tenaz que sea Dios el que quiera voltear su cara y decir, uy, por favor no diga que usted es cristiano. Es más hoy, cuando vemos que mucha gente que vive en pecado, escuchamos una consejería con mi esposa en diciembre de una pareja en otra iglesia, donde no saben qué hacer porque a su iglesia ha llegado algo que se llama lo inclusivo, y es donde Dios solamente es amor. Entonces no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú vivas, Dios es amor. Sí, espere, Dios sí es amor, pero Dios también pide de nosotros santidad y pide de nosotros una vida apartada.